tardes a todos. Nos da mucho gusto abrir esta sesión conjunta de la Comisión de Derecho Internacional y Comparado, Derecho Mercantil, Derecho Penal y Ética. Les damos la bienvenida, gracias a todos los que se conectaron vía Zoom y a los que están aquí presentes. Le paso el micrófono a Pablo, de la Comisión de Ética. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes a todas y todos. Anuncios parroquiales, propiamente de la Comisión de Ética Profesional y en general de la Barra. Los invitamos el 5 de marzo, tenemos desayuno a las 8 de la mañana aquí en esta sede, con la Comisión de Tecnologías de la Información y Derechos Digitales, que coordina Cristian Paredes, sobre el tema de uso de data, estándares legales y éticos ante la disrupción tecnológica. Vienen dos ponentes de primer nivel, Víctor Frías y Rocío Olea, ambos socios de Greenberg Traurig, a abordar estos temas tan complejos que nos siguen, yo diría, avasallando en el día a día sobre los avances de la era de la información. Y la segunda invitación es propiamente la sesión de la Comisión de Ética correspondiente a marzo, el 19 de marzo, que es jueves, el tercer jueves de cada mes, a las 2:30, comida también aquí en el University. Tenemos a un invitado de lujo, que es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana IPAD, y él va a hablar sobre el desafío ético en los albores de la nueva época. Y es parte de lo que alguna vez alguno de nuestros invitados hablaba, que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época, con todas estas disrupciones tecnológicas y todo lo que esto implica para la profesión jurídica. Y finalmente, convocarlos a la asamblea de la Barra, que es este jueves a las 6:30 de la tarde, en el Marriott de Reforma, donde, por cierto, ya lo leyeron en la convocatoria, nuestro expositor se convierte en barrista, así que doble celebración, ¿vale? Bueno, serían los anuncios de la Comisión de Ética. Recuerdo, no sé si tú tengas algo. No, tenemos en marzo todavía. Bueno, pues gracias. Regresamos el micrófono. Gracias. Nosotros, por cierto, también el 12 de marzo vamos a tener una sesión muy interesante, conjunta, con la Comisión de Derecho Notarial y con la MEDIP, la Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, sobre temas tecnológicos. Entonces también esperemos que nos puedan acompañar. Le paso el micrófono a Karina, que nos va a presentar a nuestro expositor. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular sobre nuestro expositor, el licenciado Pablo Arrocha Olabuenuega. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por el University College London. Desde 2005 trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2012. Se ha desempeñado en la Secretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en la Misión Permanente de México ante la ONU, en la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos y actualmente es el consultor jurídico de la Cancillería Mexicana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en Naciones Unidas, ha participado en la negociación de varios tratados internacionales, incluyendo el Tratado de Comercio de Armas. Fue vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea General de la ONU y miembro de la Delegación de México ante la Corte Internacional de Justicia en la solicitud de interpretación del caso Avena en 2008. Muchas gracias por venir, doctor. Al contrario, gracias. Antes de que se nos olvide, y además es muy importante agradecer aquí la presencia de don Javier Quijano, expresidente de nuestro colegio. Don Javier, muchísimas gracias por estar presente, por acompañarnos. De Carmen Quijano y de Lidia Monsalvo y de Celia, nuestras consejeras también, muchas gracias por acompañarnos. Esta sesión es importante y por eso es que coincidimos varias de las comisiones. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a todas y a todos, gracias a la barra por la invitación, me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El año pasado ya tuve oportunidad de acompañarlos en un evento así para hablar de las demandas de México en materia de litigio de venta de armas en Estados Unidos, y la invitación que me hicieron ahora es para otro tema, yo creo que todavía más fácil y sencillo y ligero, muy para una comida de martes, sobre todo lo que está pasando en particular en Venezuela, con énfasis en la operación que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y las ramificaciones que esto tiene, que creo que es un tema, sobra decirlo, pero es muy complicado y que tiene muchas aristas. Entonces, pensé sobre qué les podría resultar interesante y también sobre cómo platicarles de esto, porque, insisto, creo que es una licuadora donde están mezcladas muchas cosas que cuesta trabajo a veces disectar y analizar por separado. Entonces, lo que quiero hacer es eso, un ejercicio y un intento de por lo menos ir separando fragmentos y temas de derecho internacional público que están vinculados y que están mezclados en este mismo incidente, y tratar de darles un poco de orden teórico, evidentemente, pero también desde el punto de vista práctico. Y no es fácil, porque justamente la manera en la que todo esto ha sucedido y las explicaciones, entre comillas, y justificación y material que se ha dado sobre esta operación y otras que están asociadas, pues de entrada ya es poco clara, no cuenta con documentación jurídica de justificación, y eso, insisto, complica las cosas porque no hay un guión y no se está siguiendo un guión como por lo menos se había visto en el pasado en otro tipo de intervenciones militares o de acciones militares. Creo que en este ámbito también estamos viendo un cambio de era, donde hay una nueva práctica de inobservancia y desconocimiento del derecho internacional público que nos dificulta mucho más el análisis y sobre todo la reacción ante la misma. Pero bueno, tras esta breve introducción, con muchos tropezones, igual que el tema, pues arrancamos desde el principio, y voy a tomar como principio el pasado 3 de enero de este año, que es donde se lleva a cabo la operación militar de Estados Unidos, que deriva en el secuestro del presidente Maduro. Es una operación militar que, por lo menos registrado, implicó también la muerte de 80 personas, tanto civiles como militares, y que fue definida en un comunicado de Estados Unidos como, y cito, lo cito en inglés. Estas fueron sus palabras después de la operación. It was a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolás Maduro. La razón por la cual cito este fragmentito muy pequeño, y por favor empiecen a comer, por un buen provecho, es por dos razones. La primera es que ellos mismos la categorizan de un ataque a gran escala. Es curioso que se refiere a un ataque a gran escala contra Venezuela y su presidente, es decir, hay dos componentes ahí, uno es contra el Estado y otro es el jefe de Estado. Y cuando hablan de su líder, le incluyen y le reconocen el título de presidente Nicolás Maduro, cosa que también es interesante ante esta idea y noción de que para ellos no reconocen a Maduro ya como jefe de Estado. Desde hace varios años habían reconocido en su momento a Guaidó, eso lo recordarán, y era parte del argumento de por qué entonces ahora podían entrar en una intervención a otro país para llevarse a en sus palabras, un criminal muy buscado, y que esto va a tener después un impacto en el tema de privilegios e inmunidades, al que voy a llegar en unos momentos. Entonces, de esta operación, ¿cuáles son los componentes o por lo menos los temas que surgen para un análisis? Creo que el primero y el principal tiene que ver con el acto de agresión y la prohibición de uso de la fuerza. Hay un segundo tema que tiene que ver con jurisdicción y la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses y de su jurisdicción sin el consentimiento del Estado. Hay un tercer gran tema que tiene que ver con inmunidades de un jefe de Estado en funciones.
Hay un cuarto tema que tiene que ver con el uso ilegal de la fuerza letal, y ya no estoy hablando del acto de agresión o de la intervención, sino de en la llamada operación de law enforcement, el uso de la fuerza como parte de esa misma operación. Y voy a dejar un poco de lado, luego lo podemos comentar, pero todo el capítulo que se abre si pensamos que esto inicia un conflicto armado internacional y toda la aplicación de derecho internacional humanitario que ello implicaría, de entrada los 4 convenios de Ginebra y la categorización que entonces tendríamos que dar a los combatientes, su estatus como prisioneros de guerra, etcétera. Pero ese lo voy a mantener un poco al margen, simplemente porque es demasiado para abarcar y quiero cubrir primero estos 4 aspectos que me parecen los más quizás graves y los más importantes. Entonces, el primer punto de análisis es que, sin duda, la operación creo que es irrefutable que viola la prohibición del uso de la fuerza que está establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Y como todos ustedes saben, el antes y el después de la creación de la Carta de las Naciones Unidas tiene que ver precisamente con que por primera vez en el mundo el mundo y la diplomacia se rigen bajo una regla con 2 excepciones, que es la prohibición del uso de la fuerza, con la excepción de ya sean operaciones militares autorizadas por el Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta, o la legítima defensa, que está también codificada en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La prohibición del uso de la fuerza es muy explícita en el artículo 2.4 de la Carta sobre cualquier acto que es contrario a cualquier amenaza a la paz y a la seguridad de la integridad territorial de un Estado y su integridad política también. Y aquí entonces es relevante que la forma en la que categoriza Estados Unidos la operación incluye pues que es un uso de la fuerza en contra de Venezuela mismo. Y no hay una autorización del Consejo de Seguridad, esto sobra decirlo, el Consejo de Seguridad nunca aprobó ni autorizó el uso de la fuerza en el caso de Venezuela, pero tampoco hay un argumento de legítima defensa que haya presentado Estados Unidos. Sí ha habido, entre comillas, porque es difícil encontrarlo si uno lo interpreta, referencias a legítima defensa por parte de Estados Unidos, pero que solamente se han referido a los ataques contra las llamadas narcolanchas, que ese es un tema secundario del que también luego podemos, si acaso, platicar un poco. Bajo el argumento muy general de que el tráfico de drogas, del narcotráfico, genera una crisis de seguridad en Estados Unidos, y al declarar una emergencia toman esas actividades criminales como amenaza a su paz y a su seguridad, y por lo tanto las acciones de bombardeo caen bajo un paraguas más amplio de legítima defensa. Todo esto tiene muchos problemas, como se pueden imaginar, solamente como está planteado, pero lo curioso es que en el caso de la operación contra Maduro no hay una declaración ni una justificación por parte de Estados Unidos en la que se invoque legítima defensa. Entonces, tal cual, lo que hay es un uso de la fuerza en contra de un país que deriva en el secuestro de su presidente, y no hay una justificación no hay justificación alguna que se haya dado bajo un contexto de derecho internacional. Ahora, lo que sí constituye esto, además de un uso ilegal de la fuerza, es un acto de agresión. Y la agresión está definida desde hace muchos años. La agresión está codificada en el Estatuto de Roma. Hay un problema con el ejercicio de jurisdicción en la CPI para fines de agresión, entonces prácticamente se ha vuelto inoperante, y el caso de Ucrania ante la invasión rusa ha sido el más claro. Pero la definición de agresión existe desde 1974 en una resolución que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas, una resolución muy famosa por su número es la 3314, que la traje impresa conmigo. Para leerles solamente la definición, y van a ver que todo lo que vimos el 3 de enero cae bajo esta definición. El artículo 1 de la definición de agresión adoptada por la Asamblea General dice que la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Y aquí tenemos paloma, paloma, paloma a las 3, es un uso de la fuerza armada en contra de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de otro Estado, en cualquier
cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas que se enuncian en la presente definición, y viene después toda una explicación de cuáles podrían ser esas formas contrarias a la Carta de la ONU. Y después detalla también qué cae bajo la definición de un acto de agresión. Y vuelvo a leerles. Se caracterizará como acto de agresión, viene un listado muy largo, pero les leo las primeras 4 letras solamente. A, la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte de él. B, el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro. C, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. Y D, el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea. Y más adelante la declaración de agresión de la Asamblea también dice que ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir como justificación de una agresión. Entonces es muy claro que hay una definición de agresión, cuáles son los actos que caen bajo un acto de agresión y que no hay justificación para la misma. Entonces es muy importante, me parece, contextualizar que estamos ahí, estamos en un acto que constituye jurídicamente en el plano internacional una agresión y que además, insisto, no tiene una justificación para ello. Cuando salieron los análisis después del 3 de enero, los primeros análisis de lo que estaba ocurriendo, también hubo muchas analogías que se hicieron con lo que sucedió como precedente en Panamá en el gobierno de Noriega a finales de los 80, y que ya había entonces un caso donde Estados Unidos también, por la fuerza, había llevado a cabo una operación donde había secuestrado a un jefe de Estado. E inclusive en el caso de Panamá, lo curioso es que también hay un precedente de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 44/240 de 1989, que condenó la operación. Y en esa ocasión, la Asamblea General, la traigo solamente en inglés y se las leo así, pero lo que dijo después de hacer referencia a la intervención que había sucedido y a la invasión de Panamá, y cito, dijo, the General Assembly strongly deplores the intervention in Panama by the armed forces of the United States of America, which constitutes a flagrant violation of international law and of the independence, sovereignty, and territorial integrity of states. Lo cual quiere decir que también sigue habiendo una práctica del reconocimiento de que cualquier acto de uso de la fuerza que tenga estas características es algo que la comunidad internacional deplora, que condena y que además constituye una violación flagrante de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los estados. Quizás entonces podemos avanzar al segundo punto. Si ya tenemos ese punto de partida donde lo que hay es una prohibición, una violación a la prohibición del uso de la fuerza, después tenemos además la prohibición del ejercicio de una jurisdicción de manera extraterritorial en el territorio de un tercer país sin su consentimiento. Y esto es relevante porque para fines de nueva cuenta de la narrativa de Estados Unidos, esta fue considerada una operación de law enforcement, donde había un orden de aprehensión en contra de una persona que ellos consideran criminal y por lo tanto lo que están haciendo es ejecutar esa orden de aprehensión a través de una intervención en un tercer país, evidentemente sin su consentimiento. Esto de entrada nos lleva a una confrontación directa con la soberanía de Venezuela. E insisto, esto quizás lo debí de haber dicho desde antes, pero todo el análisis que les estoy contando y lo que les seguiré diciendo, nada tiene que ver con una valoración política del régimen en Venezuela ni del gobierno de Nicolás Maduro. Es simplemente un análisis de las reglas de derecho internacional que rigen esta situación y las acciones que llevó a cabo Estados Unidos y por lo tanto el derecho internacional que protege a Venezuela como Estado. Pero nada tiene que ver con una categorización o una valoración subjetiva del tipo de gobierno o inclusive de la potencial criminalidad que podría tener Nicolás Maduro o no. Y en este caso,
de nueva cuenta lo que nos enfrentamos es una violación de la soberanía del Estado venezolano. Todos sabemos que una de las reglas básicas y premisas del derecho internacional es que ningún Estado puede imponer su ley en ninguna de sus tres modalidades, ni desde el punto de vista legislativo, ni del punto de vista de poder judicial, ni de poder ejecutivo, sobre un tercer país sin su consentimiento. Y esto es algo que está ya en la jurisprudencia del derecho internacional desde antes de la creación de Naciones Unidas. Hay un caso de la Corte Permanente de Justicia Internacional, el caso Lotus, que justo habla de la extraterritorialidad en la jurisdicción, donde se sentó la premisa con un dictum de que un Estado no puede violar de manera extraterritorial la soberanía de un Estado sin su consentimiento. Y aquí también tuvimos otro precedente en la historia. A mí ya no me sorprende, y yo supongo que a ustedes tampoco, pero no sé, que todos los precedentes siempre tienen al mismo actor como el protagonista de los casos que tenemos que analizar. En este es uno que es aliado, no es el mismo, pero es un aliado. Pero no sé si recuerden también que en la década de los 60 Israel secuestró a Adolf Eichmann de Argentina. Fue un secuestro para hacer un juicio después por nazismo en Israel. Y también fue una operación encubierta donde tal cual lo que hubo fue un secuestro de una persona que tenía un orden de arresto sin la cooperación del Estado argentino. Inclusive en el caso Eichmann, cuando se llevó a cabo el juicio, cuando estábamos tratando, y lo pongo nada más como dimensión de una persona perseguida por crímenes del nazismo, eso llevó a una condena internacional, y no solamente una condena de la comunidad internacional, sino del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Después del secuestro de Eichmann, el tema lo llevó Argentina al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad, que como saben es el principal órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, adoptó una resolución en 1960, el 23 de junio, su resolución 138, en la que consideró de entrada la violación a la soberanía por parte de un Estado miembro que es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Tomó nota de que la repetición de este tipo de actos dan pie a situaciones que involucran violaciones de principios sobre los que el derecho internacional está fundado, lo cual crea además una atmósfera de inseguridad y de falta de confianza que es incompatible con la preservación de la paz. Y en su primer párrafo resolutivo de 3, declaró que actos como el que está bajo consideración de la resolución, que es el secuestro de Adolf Eichmann, que afecta la soberanía de un Estado miembro y por lo tanto causa una fricción internacional, puede de repetirse poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales, y por lo tanto, en el segundo párrafo operativo, le solicita al gobierno de Israel que haga una reparación apropiada por los daños causados. Es decir, el único órgano de Naciones Unidas que puede tomar decisiones que son jurídicamente vinculantes, que es el Consejo de Seguridad, inclusive en esa situación, donde bien pudo haber habido un veto que frenara esta acción por un Estado aliado de Israel, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, decidió no hacerlo para reforzar la premisa de la importancia que tiene el respeto de la soberanía en las relaciones internacionales y cómo este tipo de situaciones pueden resquebrajar tanto el orden internacional que generen amenazas a la paz y a la seguridad. Y no solamente eso, fue un paso más adelante para decir: Israel, tienes que reparar el daño. Hay un daño causado y se tendrá que reparar. Lo cual, de nueva cuenta, deja claro que no hay lugar a dudas. La regla, que es que se tiene que respetar la soberanía de los estados y que no se puede ejecutar un acto de autoridad, en este caso el llamado cumplimiento de un orden de arresto en un tercer estado sin su consentimiento, y que por lo tanto eso también viola la prohibición de el respeto a la jurisdicción de manera extraterritorial sin consentimiento del Estado. Y luego ya tenemos a Maduro detenido y ya lo tenemos en Brooklyn y ya tenemos las fotos de que está en Estados Unidos, y entonces se plantea una tercera cuestión, que es un tema de inmunidades, que también es una de las premisas fundamentales del derecho internacional, y quizás esto es de lo más preocupante en el análisis del caso del que estamos platicando, donde todas las violaciones de las que estamos hablando y donde todos
las premisas que están siendo quebrantadas, todas tienen que ver con la piedra angular y los fundamentos del derecho internacional público, de las relaciones internacionales. Si no partimos de la premisa de la prohibición del uso de la fuerza para las relaciones entre los estados, si no partimos de la premisa de la igualdad soberana de los estados, que entonces impide que otro imponga su ley sobre un tercero, y si no respetamos y reconocemos la inmunidad de la que gozan los jefes de estado, literalmente todas las premisas bajo las cuales se construye el derecho internacional se colapsan, todas. Ya no hay sentido de mantener una idea de orden internacional si no respetamos esas tres, por lo menos, premisas fundamentales. Y existen a grandes rasgos dos tipos de privilegios e inmunidades. También, como seguramente saben, está todo el paquete de privilegios e inmunidades diplomáticas y consulares que están codificadas y reguladas en las convenciones de Viena de relaciones consulares y de relaciones diplomáticas. Es un catálogo muy amplio en qué consisten esos privilegios y esas inmunidades. Cuando se trata de inmunidad diplomática es inmunidad personal, cuando se trata de inmunidad consular es inmunidad funcional. Pero más allá del tipo de inmunidad por función diplomática o consular, hay además un tipo de inmunidad que gozan tres tipos de personas que en el derecho internacional son la tríada de la inmunidad por la función que gozan, y esta es una inmunidad razón persona, que es el jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Relaciones Exteriores de un país. Esta tríada siempre goza de una inmunidad personal, y la razón por la cual se goza de inmunidad personal tiene que ver precisamente con la posibilidad de ejercer sus funciones sin el entorpecimiento de procesos judiciales o administrativos extranjeros. En realidad, este es un tema que a veces cuesta trabajo explicarlo bien, pero la inmunidad no implica impunidad. La inmunidad simplemente es una excepción a reglas procesales no sustantivas. Les puedo contar, siendo diplomático de carrera, que cuando uno está afuera y se enteran que eres diplomático de carrera, la pregunta más común sobre privilegios e inmunidades es, uno, si nos podemos estacionar donde queramos, y dos, si podemos matar a alguien y nadie nos detiene. Y creo que tiene que ver con esta idea de que si uno tiene inmunidad y goza de inmunidad, lo que goza es de impunidad. Y no, todos los diplomáticos, inclusive estas tres personas que acabo de mencionar, siempre tienen que observar la ley sustantiva y también sobre todo del país donde operan, si están operando fuera de su territorio. Pero lo que hacen las inmunidades es crear estas excepciones procesales para que puedan ejercer su trabajo y su labor. Y la inmunidad de un jefe de Estado es una inmunidad personal de la que goza en todo momento que esté en funciones y bajo cualquier acción o circunstancia que haya sucedido mientras la persona haya estado en funciones. Lo cual quiere decir que para todo fin práctico, Nicolás Maduro goza de inmunidad con base en el derecho internacional en tanto presidente y jefe de Estado de Venezuela. Y por eso recuerdo la primera frase que les leí del comunicado de Estados Unidos cuando lo detiene, porque aún cuando después el argumento, insisto, era uno de un gobierno ilegítimo, el comunicado habla de un ataque contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro. O sea que si estamos reconociendo su calidad de presidente y de líder como jefe de Estado, por lo tanto, se le tendría que respetar su inmunidad. Estoy seguro que quien sea su abogado o abogada defensora en Brooklyn, pues habrá argumentos de inmunidad, y lo interesante va a ser qué se resuelve en la corte local al respecto, porque estamos en una de esas encrucijadas donde puede más la política también que el derecho, y donde dudo mucho que un juez que ya tenga en sus manos y en el banquillo de los acusados a un presidente de Estado que han destituido, jefe de Estado, un presidente que han destituido en un proceso penal, pues lo que ordene sea que no se le respetan inmunidades y que se le regrese a Caracas. Lo dudo mucho. Lo cual va a poner en un grave conflicto al Poder Judicial de Estados Unidos otra vez, porque esto también son temas que pueden subir por apelación, y pues vamos a tener que ver qué malabares se llevan a cabo allá desde un punto de vista judicial para darle vuelta al tema de inmunidad, que estoy seguro que la premisa, por lo menos de la acusación, va a tener que ser esa, la de
Formalmente no le hemos reconocido, por lo tanto ya no era jefe de Estado, por lo tanto no hay inmunidad, pero es muy diferente lo que dice o lo que puede decir un poder y otro lo que tenga que decir un juzgador, y sobre todo por el precedente que eso va a sentar. Y la inmunidad de jefes de Estado también ya ha sido reconocida en el derecho internacional en muchas ocasiones, pero de manera muy clara por la Corte Internacional de Justicia en el caso de órdenes de arresto. En el arrest warrant fue muy explícito en decir que jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores gozan de inmunidad personal, o sea que tampoco hay mucho margen para darle vuelta a ese argumento. La inmunidad también está ligada a los mismos temas que tienen que ver con los puntos anteriores, que es la igualdad soberana de los estados. El artículo 2.1 de la Carta de la ONU justamente habla de la igualdad soberana que tienen los estados. Y por eso también hay un reconocimiento de esta inmunidad, porque la premisa es que si queremos reconocer y respetar la igualdad soberana de los estados, pues los estados no son entes en abstracto, sino que al final del día se materializan en los gobiernos, y la cabeza de ese gobierno, jefe de gobierno de Estado, pues es quien representa también parte de esa soberanía y parte de esa igualdad soberana. Entonces, volvemos aquí a la gravedad de los precedentes. El precedente que esto sienta para poder de manera selectiva pensar que hay una persona que no amerita tener una protección de derecho internacional, cuando se podría utilizar el mismo argumento frente a cualquier otro jefe de Estado de gobierno del mundo, pues es genuinamente complicado. Y es un tema que además este año va a venir con más fuerza, porque la Comisión de Derecho Internacional ha estado trabajando pues ya desde hace varios años en un proyecto de artículos sobre la inmunidad de jefes de Estado y de gobierno en materia penal. Este ha sido un tema bastante controvertido, sobre todo por el tema de excepciones, de si puede haber una excepcionalidad a esas inmunidades precisamente para evitar temas de impunidad, y todas esas excepciones se han relacionado y se han circunscrito de manera muy puntual a atrocidades masivas. O sea que y ya hay precedentes en materia de derecho penal internacional. El caso de Charles Taylor en Sierra Leona es uno de ellos. Las órdenes de arresto en contra de Netanyahu y Putin en la Corte Penal Internacional son otro ejemplo. O sea, creo que ahí la pregunta, que es una pregunta válida, es decir, bueno, ¿pero por qué tenemos esos jefes de Estado que están en funciones y que pueden tener un orden de arresto? La diferencia ahí es el tipo de crímenes de los que estamos hablando, donde estamos hablando de crímenes internacionales que están sancionados además en un instrumento internacional. No es una jurisdicción local quien está persiguiendo a estas personas, sino la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, donde tiene codificados los 4 crímenes de derecho internacional principales, que son crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Y donde el Estatuto de Roma de manera muy explícita señala que cuando se trata de esos crímenes no hay inmunidad que proteja a los funcionarios que puedan estar involucrados con ellos. Entonces, la respuesta de por qué sí puede haber estos casos que parecen excepción atiende a el propio derecho internacional codificado, en particular en el Estatuto de Roma, que establece que esas son las reglas del juego, básicamente. Pero no es una arbitrariedad de una imposición de un Estado, que además, en el caso de Estados Unidos, es un Estado que ni siquiera es parte del Estatuto de Roma y que no está acusando, y esta es la segunda parte que es importante, a Nicolás Maduro de crímenes internacionales, sino de narcoterrorismo y de crimen organizado, que no es, y no estoy minimizando la gravedad, pero no es uno de los crímenes internacionales que caen bajo crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad. Irónicamente, pues sí, hacen esto a través de la comisión del propio crimen de agresión, pero bueno, eso forma parte de las ironías a las que nos estamos enfrentando. Y lo que les comentaba es eso, que la Comisión de Derecho Internacional ha estado trabajando en este proyecto de artículos que va a concluir en este verano con su segunda lectura. No los aburro mucho con cómo opera la Comisión de Derecho Internacional, pero básicamente la Comisión nombra un relator o relatora especial que desarrolla un tema, presenta diversos informes, la Comisión los discute, los analiza y finalmente cuando tiene un proyecto más o menos consolidado, lo presenta en lo que se llama la primera lectura. Esa primera lectura llega también a los estados en la Asamblea General en la sexta comisión para emitir comentarios, regresa a la comisión que tiene un año para hacer una revisión y se presenta después
como producto final en segunda lectura, donde el tema ya se da por concluido en la comisión y pasa en su totalidad a la Asamblea General para que la Asamblea decida qué hace con él. El tema va a llegar ahora a la Asamblea en segunda lectura. Entonces la comisión ya lo va a concluir seguramente con esta excepcionalidad de crímenes internacionales para fines de inmunidad, pero lo que sí confirma ese proyecto de artículos es precisamente la regla principal de la inmunidad ratione persona de la triada de jefes de Estado, de Gobierno y de ministros de Relaciones Exteriores, lo cual pues refuerza todavía la idea y la reforzará más cuando sea un proyecto concluido de la CDI de que estamos ante un caso donde hay una inmunidad que está siendo violada. Y luego tenemos un tema que no es menor, pero comparado con los otros tres podría parecerlo, que es el del uso ilegal de la fuerza letal. Y esto también se vincula mucho con los ataques a las llamadas narcolanchas, por ejemplo. Y es que inclusive en las operaciones de uso de la fuerza, vuelvo a la expresión en inglés, de law enforcement, para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, el uso letal de la fuerza es algo que está prohibido, salvo que sea necesario, que también implique legítima defensa y que no haya habido una manera de evitar ese uso de la fuerza. No se autoriza de manera ni preventiva ni anticipatoria, porque el objetivo, o sea, déjenme irme un paso más atrás. Si estamos hablando de que hay una operación para hacer cumplir la ley por la persecución de crímenes, la regla básica es que toda persona tiene que ser detenida y presentada y defenderse en juicio. O sea, lo que hay que hacer es llevar a alguien a un tribunal penal. Para llevar a alguien a un tribunal penal hay que detenerlo, lo cual quiere decir que está excluida por definición el uso de la fuerza. No vamos a la cacería y hay que abatirlos, sino que hay que detenerlos. Y cuando no se pueden detener o cuando estamos en estas circunstancias de necesidad, legítima defensa y donde no hubo otra alternativa, entonces se utiliza el uso de la fuerza letal y aún el código, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del que tanto Estados Unidos como México somos parte, señala que inclusive si se hace uso de la fuerza letal en una operación de law enforcement, tiene que haber una investigación independiente del Estado que llevó a cabo el uso de la fuerza para poder justificar por qué era necesario y por qué era el último recurso. Lo cual entonces hace evidente que no hay una autorización para un uso de la fuerza preventivo ni anticipatorio. ¿En qué escenario caemos si hay un operativo de law enforcement que implica uso de la fuerza y en el que muere gente sin haber hecho ni siquiera un intento de captura? En ejecuciones extrajudiciales. Y entonces en el escenario en el que estamos es en uno de ejecuciones extrajudiciales de muertes que en realidad son arbitrarias y que no forman parte de una operación de law enforcement como la podríamos catalogar, y esto también es algo que va en contra de los comentarios generales sobre uso de la fuerza que ha emitido el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos al respecto. Hay un relator especial de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas. Ha habido ya pronunciamientos, sobre todo con el tema de Nicolás Maduro hubo, pero también de narcolanchas de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una preocupación por el hecho de que hay ejecuciones extrajudiciales que violan derechos humanos en una operación que tendría que ser, si acaso, para detener y enjuiciar a responsables de crímenes, y no una cacería de criminales como podría parecer que es lo que estamos viendo. Concluyo con un par de cosas más aterrizadas a México. La primera es compartirles un poco cuál ha sido la posición y la respuesta del gobierno mexicano, con dos pronunciamientos muy concretos, y la segunda, un comentario que tiene que ver en general con la noción de terrorismo, narcoterrorismo, etcétera, que es algo que pues estamos escuchando mucho en las noticias y creo que desafortunadamente lo vamos a escuchar más. Y empiezo primero por esta reflexión sobre terrorismo y narcoterrorismo. El tema es muy complicado, pero no solamente complicado, me parece que sobre todo es muy peligroso.
No existe en derecho internacional una definición jurídica internacionalmente acordada de terrorismo. Hay un proyecto de Convención General de Terrorismo que incluye una definición de terrorismo internacional que no ha sido adoptado y no ha podido adoptarse en Naciones Unidas, que también tiene todo un problema procesal, sobre todo con abuso de la regla del consenso, y eso lo dejo aparte como una nota al pie. Y la razón por la cual ha estado atorado este proyecto de convención en la definición es porque hay una disputa entre si debería de incluir terrorismo de Estado o no. Y como no hay un acuerdo sobre ese punto, la convención está en una congeladora, lleva ahí más de 20 años, pero por lo tanto no hay una definición de terrorismo internacional. Después del 11 de septiembre empezó a haber un desarrollo de hasta cierto punto desarrollo legislativo sobre terrorismo internacional que provino principalmente por parte del Consejo de Seguridad, tomando resoluciones que eran muy específicas a lo que estaba sucediendo, ampliando también las facultades del Consejo principalmente respecto de Al Qaeda. Ahí se crea el Comité contra Terrorismo del Consejo de Seguridad, el 1267, que sigue operando y que, por cierto, es el comité de sanciones que tiene mayor número de personas sancionadas de Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad. Se crea también después en la Asamblea General una oficina contra terrorismo de Naciones Unidas, y todo esto se sale de control porque crece desde un punto de vista operativo y funcional por órganos de Naciones Unidas cuando no hay y sigue sin haber un fundamento jurídico para ello, sigue sin haber una definición, y es muy difícil sin una definición que ponga la pauta y los contornos del fenómeno del que estamos hablando. Pues entonces todo lo que derive de ello, desde operaciones de prevención, de combate, límites, excepciones, cooperación internacional, etc. Sí hay muchos otros convenios, no recuerdo, son 12 o 14 convenios sobre terrorismo, pero que hablan de actos específicos y que no definen terrorismo en general, sino que se definen actos de terrorismo en específico. Uno muy claro es el de terrorismo con bombas contra la aviación civil. Entonces viene una definición de qué constituye un acto terrorista cuando uno utiliza una bomba en una aeronave civil y demás, pero eso no define al terrorismo internacional. Y la herencia que tuvimos de ese grave error, de esa declaración de una guerra contra el terrorismo a partir del principio de los 2000, pues es que también se borraron mucho las líneas de, bueno, si es una guerra, entonces debería de aplicar el derecho internacional humanitario, pero curiosamente no aplica, pero también aplica entonces el derecho internacional de los derechos humanos, a la par, como un contorno que tiene que estar subyacente al DIH en todo momento, que incluye, por ejemplo, las no ejecuciones extrajudiciales, que pues también entonces las fronteras parecen que se diluyen y se borran. Y a partir del surgimiento de ISIS en específico, alrededor de 2014, Irak mandó una carta al Consejo de Seguridad diciendo que iba a llevar a cabo actos de legítima defensa en contra de ISIS que estaba en el territorio de Siria, diciendo que pues, ISIS representaba una amenaza a la paz y a la seguridad de Irak, y pide en esa carta que cualquier otro estado que quiera sumarse a sus operaciones bajo la seguridad, bajo la legítima defensa colectiva, que lo hiciera. Y al día siguiente de la carta de Irak llega una carta de Estados Unidos diciendo que responde al llamado de Irak de legítima defensa colectiva, y Estados Unidos empieza operaciones militares en Siria invocando legítima defensa bajo una llamada, entre comillas, doctrina de no querer o no poder, lo que llaman su Unwilling and Unable Doctrine, que básicamente a lo que se refiere es, según ellos, que si hay una amenaza a su paz y seguridad que viene de un tercer estado, incluido de un actor no estatal en ese tercer estado, y el estado donde se encuentran esos actores no estatales operando no quiere o no puede hacer frente a esa amenaza, ellos tienen el derecho de hacer uso de la fuerza contra esa amenaza. Bajo ese argumento, que es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, que va más allá del artículo 51 de legítima defensa de la Carta de Naciones Unidas, que no constituye derecho internacional consuetudinario, que no ha sido objeto de una práctica generalizada, reiterada, uniforme, ni de opinio juris, empezaron actividades militares
algún puñado de estados aliados mandaron cartas similares, todas diferentes. Algunas hacen referencia a esta noción de unwilling and unable, otras no. Pero empezaron a sentarse las bases. Y insisto, a través de un ejercicio que era contra ISIS, también considerado desde un punto de vista político internacional, la peor crisis de seguridad que teníamos en Siria, como un actor no estatal para el que tendríamos que encontrar una manera de combatir ante la parálisis del Consejo de Seguridad, porque la clave aquí es que el Consejo nunca pudo autorizar la fuerza respecto de Siria, por el caos que se había generado en Libia, que fue la última vez que el Consejo autorizó el uso de la fuerza. En su resolución 1373, el Consejo de Seguridad autoriza uso de la fuerza para la protección de civiles en Libia. Una vez que entran las fuerzas occidentales a Libia, lo que dicen es no podemos proteger civiles mientras siga el régimen de Gaddafi. La operación se convierte entonces en una operación de cambio de régimen, de regime change. Rusia dice, esto no me vuelve a pasar, primera y última vez. Esto no era claramente lo que el Consejo de Seguridad aprobó, y la consecuencia que vino a la vuelta de la esquina fue la crisis en Siria. Viene el levantamiento en Siria, el Consejo de Seguridad está paralizado, hasta la fecha nunca volvió a adoptar una resolución que permitiera ni siquiera la protección de civiles, y en ese contexto de un sistema trabado que permite el funcionamiento de la seguridad colectiva es que se genera esta interpretación ambigua, pero sobre todo abusiva, de legítima defensa para poder intervenir. Y desde que México vio que estaba pasando esto, pues bien dice el refrán que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pones las tuyas a remojar. Y México llevó el tema y lo hemos llevado todavía a la Asamblea General, y de hecho en enero del año pasado presentamos un documento de posición que se distribuyó a toda la Asamblea General sobre cómo México rechaza de manera categórica la interpretación de una doctrina de unwilling and unable para hacer uso de la fuerza contra actores no estatales, porque tampoco está definido quiénes son actores no estatales. Y el gran blanco de potencial ante un abuso de esa interpretación es el sur global. El sur global es quien se encuentra bajo un esquema de vulnerabilidad donde haya una potencia militar que considere que hay una amenaza que le representa una afectación a su seguridad interna, donde el Estado que alberga esa amenaza pues no quiere o no puede hacer frente, y que no le quede otra opción más que hacer uso de la fuerza. Lo dijimos desde entonces, presentamos una propuesta a la Asamblea General en 2018, propuesta que sigue bajo consideración del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas sin aprobarse, porque pues no hemos tenido el consenso para que se incluya en la agenda como un tema de discusión, con la objeción de quienes ya se podrán imaginar que no quieren que se hable de este tema, lo cual nos llevó a hacer este documento de posición distribuido tanto al Consejo como a la Asamblea General en enero de 2025, que es público, y se los puedo también hacer llegar si quieren después conocer un documento más completo de la argumentación jurídica de México de rechazo de esta interpretación. Porque justamente a lo que llevó es a lo que estamos viendo ahora. Y toda esta gran historia conecta con Venezuela y con las narcolanchas. No hay definición de terrorismo, mucho menos hay una definición de narcoterrorismo. El terrorismo de entrada, lo que hay que pensar es que es un crimen internacional, y si pensamos en los terroristas como criminales, tendremos que pensar en criminales que son sujetos a un proceso penal, cosa que no sucede. Pero más allá de eso, el terrorismo es un fenómeno distinto del crimen organizado transnacional, el cual sí está regulado, sí está definido, hay convenciones internacionales que lo definen, está la Convención de Palermo, hay mecanismos de cooperación internacional donde claramente lo que permiten no es salir a la cacería de criminales, lo que permite es las operaciones de inteligencia y de cooperación y de coordinación conjunta para la detención y enjuiciamiento y procesamiento del crimen organizado transnacional. Que además crimen organizado transnacional incluye todo lo que caiga bajo crimen organizado transnacional, no solamente narcotráfico. Entonces aquí estamos haciendo un zoom en, de nueva cuenta, una interpretación muy arbitraria de un fenómeno que parte del terrorismo no definido
que se mete al ámbito del crimen organizado que sí está definido, pero que además lo subsume a un aspecto de narcotráfico exclusivamente para llevar a cabo operaciones que implican el uso letal de la fuerza, simplemente bajo el argumento de que hay una emergencia nacional que ni siquiera es considerada una emergencia ni una crisis de seguridad global. El único que puede hacer esa determinación es el Consejo de Seguridad, que no lo ha hecho. El único que puede tomar medidas de sanciones colectivas es el Consejo de Seguridad, que no lo ha hecho. Y por lo tanto también las designaciones unilaterales de grupos terroristas pues no solamente son arbitrarias, sino que son contrarias a derecho internacional y por lo tanto también son designaciones que México rechaza. Y volviendo a la parte de México, pues hay dos cosas que les quiero compartir. Lo primero es el comunicado de prensa que seguramente muchos de ustedes vieron que salió el mismo día que se llevó a cabo la operación del secuestro del presidente Nicolás Maduro. México sacó un comunicado de prensa publicado a través de la Cancillería. Es muy breve, pero les leo nada más la primera frase. El comunicado se llama México condena intervención militar en Venezuela. Y arranca diciendo: el gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y también hicimos referencia diciendo que con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión, que para nosotros fue muy claro lo que estamos presenciando, contra el gobierno y pueblo venezolanos. El comunicado continúa un par de párrafos y también hay mucha información de protección y asistencia consular, porque también parte de la preocupación de México eran los mexicanos que estuvieron en Venezuela y que requieran protección y asistencia consular. Y después tuvimos la oportunidad de posicionarnos de manera más clara en dos debates, porque el lunes siguiente, el 5 de enero, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad solicitada por Colombia, miembro del Consejo, para discutir lo que sucedió en Venezuela, y al día siguiente, 6 de enero, se llevó una segunda en la OEA, una reunión del Consejo Permanente que también lo preside Colombia, entonces ellos mismos lo convocaron. Nuestra intervención en ambos foros fue prácticamente la misma, por obvios motivos, básicamente el mismo posicionamiento. Y tengo la intervención que pronunciamos en Nueva York, que también es muy breve. Y esta se las leo completa porque seguramente no escucharon la intervención de México en el Consejo, y si quieren tener claro qué fue lo que dijimos de manera completa y cuál fue la posición, pues fue esta. Agradecimos haber convocado a la reunión, eso ya me lo ahorro porque es formalidad, pero luego dijimos: el gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. México quisiera precisar los siguientes 4 puntos. Primero, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o gobierno de que se trate. Segundo, la retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. Tercero, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y sobre todo la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la Carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en estricto apego a lo dispuesto en su artículo 24 y observando el artículo 27, inciso 3. Les hago un paréntesis. El 27.3 lo que dice es que cuando el Consejo de Seguridad tome decisiones, los estados que son parte de una controversia, que sean miembros del Consejo, deberán de abstenerse de participar en la votación, lo cual implicaría que en una resolución, en un caso, por ejemplo, de Venezuela ahora con una intervención de Estados Unidos debería de abstenerse de votar, porque eso es lo que establece la propia Carta de la ONU, que evidentemente pues no se respeta mucho que digamos, ¿no? Cuarto, corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos.
Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. A pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz. Colectivamente hemos recurrido durante décadas ya a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. México, firme en sus principios constitucionales de política exterior y su vocación pacifista, reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Reitero el llamado de la Presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general. Frente a los acontecimientos del pasado 3 de enero, México refrenda su posición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. Finalmente, no podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y seguridad internacional. Esa queja fue porque esto sucede un sábado, se convoca la reunión, se pide la reunión ese mismo día, cuando el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de sesionar de manera permanente, y se convoca la reunión hasta el lunes de la semana siguiente, 48 horas después, cuando se había llevado a cabo un acto de agresión. Entonces, bueno, esa es la posición de México en el Consejo de Seguridad. Les digo, lo que dijimos en el debate al día siguiente en la OEA es prácticamente lo mismo. Agregamos una línea también diciendo que no podía invocarse legítima defensa, pero fuera de eso es prácticamente el mismo discurso. Entonces, bueno, insisto, un problema muy grande, con muchas aristas, con muchas subramas del derecho internacional para cubrir. Por lo menos intenté darles algunas pinceladas de los temas que son relevantes y cuál es la posición de México, y supongo que a lo mejor habrá todavía algún tiempo para preguntas y comentarios, pero los escucho con mucho gusto y las escucho. Muchas gracias.